Ya, Dicen, ya, ahora vale. sí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches a los teleoyentes, ¿no es cierto? O teleoyentes en este caso, ¿no es cierto? En este programa, en esta nueva edición, ¿no es cierto? De Conversemos. El día de hoy, bueno, tenemos la presencia de Jeremías Martínez, tenemos la presencia de Carlos Castañeda, ¿no? Y el día de hoy hemos tocado un tema muy importante, ¿no es cierto? Un tema que de alguna manera merece discusión, no solamente por la poca o casi nula, ¿no es cierto? Casi nula, digamos, publicidad que se le da a la literatura en los medios, ¿no es cierto? Sino que de alguna manera también un poquito hablar sobre cuál es el sentido de los medios de comunicación para con la literatura, ¿no? Y en este caso, pues, yo me podría pensar un poco, muchachos, y a ver si por ahí articulamos, digamos, esta edición, ¿no? De este programa, sobre en cuánto ustedes creen que aportan los medios de comunicación a la propia literatura, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar en reseñas, me pongo a pensar también en grupos literarios, me pongo a pensar, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar por ahí en las bibliotecas que están haciendo ahora para promover un poco la literatura. También me pongo a pensar, por ejemplo, en otros factores, como son las librerías. Hoy día, lamentablemente, la noticia que no sé si ustedes se han enterado, pero el Fondo de Cultura Económica Fondo de empezó a Cultura vender. Económica. Mm. Y entonces, no sé qué piensan ustedes con eso, ¿no? Le doy el paso primero a Jeremías y luego, pues, a ver, Carlos, qué dice, ¿no? Hola, buenas noches, Yasimar. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Claro, ¿no? Lamentablemente, lamentable la noticia del Fondo Cultura. Bueno, me parece que los medios de comunicación cumplen, bueno, primero hay que definirlos, ¿no? Pues no son aquellos medios que se encargan de transmitir la información, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, en esta era digital, ¿no? La Internet es un medio bastante falente, ¿no? Porque no es confiable, ¿no? Por la misma cantidad de entradas, ¿no? Que tiene, no es un medio muy confiable para la información, porque también se presta para la desinformación. Creo que actualmente el medio más confiable, entre comillas, ¿no? O sea, confiable en el sentido de que es una noticia, por decirlo así, respaldada, es la televisión, ¿no? Y bueno, y lo sigue siendo desde hace, creo que más de 50 años. Eh, el Internet, si bien es un medio de divulgación más que nada, porque da a conocer cosas, no ciertas o falsas, da a conocer ciertas cosas, pero no es un medio propiamente dicho de información, ¿no? Donde se puede llegar a un público y transmitir conocimientos, pues no lo que debería ser el medio de comunicación. Aparte que recordemos que tantas las reseñas, tantos youtubers que hay, tantos comentaristas, a la larga lo que hacen es tergiversar, ¿no? La información, y muchos no se acercan de primera mano al fenómeno, a estudiar, sino que son de segunda mano, ¿no? Comentan lo que alguien comentó, ¿no? Y comenta a la vez lo que alguien más comentó, y así se va distanciando del fenómeno. Entonces no me parece muy confiable una medios de comunicación digitales, ¿no? Todavía tengo cierta confianza en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Llámese la prensa escrita, llámese la prensa televisiva, ¿no? Los medios televisivos. Incluso la radio, ¿ah? Bueno, pero creo, como le digo, ¿no? Primero habría que abordar ese punto, ¿no? ¿Qué cosa es un medio de comunicación? No sé qué opina Carlos al respecto. A mí me gustaría, bueno, primero, buenas noches con todo, buenas noches, Yosimar, buenas noches, Jeremías, y a todas las personas que nos están mirando, nos están escuchando. Yo creo que habría que pensar también en una prensa o en un medio de comunicación, en todo caso, muy aparte de que sea masivo, ¿no? Invasivo en muchas veces, creo, pero también que tenga autonomía, porque la noción de la información también es condicionada, ¿no? Nosotros podemos ver que incluso en la misma historia es creación de las clases, pues que obviamente logran tener un cúmulo de poder, ¿no? Y que ellos construyen una historia también y que la masifican, ¿no? En el caso de la prensa privada, la prensa
que pertenecen a los grandes grupos, como aquí pues la República, el Comercio, también persiguen propios intereses y pueden de una u otra manera eclipsar a algo que no les parece. Y creo que en ese punto también tenemos, creo, preocupación en relación a lo que dice Jeremías, que el Internet eh, es un medio de divulgación que no siempre tiene cosas, digamos, válidas o interesantes, pero también es una alternativa para aquellos que quieren difundir una información, unas noticias alternativas que quizás no tienen el capital para poder hacerlo en gran medida como pues lo pueden hacer los grupos anteriormente mencionados, ¿no? Y por ahí también es una forma de resistencia y de dar una nueva información, un nuevo alcance. Entonces, creo que los medios de comunicación tienen esta, digamos, injerencia porque construyen en la mente de las personas una idea. Entonces, necesitamos también medios alternativos para poder observar las otras ofertas. Y ahí entra el tema de la literatura. Los medios de comunicación tradicionales, como se ha mencionado, la prensa escrita, la radial, la televisión, no pone en papel o en primer punto el tema literario, no lo menciona, no lo considera. Más bien tienen que ser obras de carácter más, ¿cómo decirlo? ¿No? Obras de carácter más populares, ¿no? Acuérdense ustedes, hace unas ferias de libros atrás, antes que, bueno, este año se cerrara la FIL, pero había ferias de libros atrás, el libro más vendido fue el de Magali Medina, el de Pedro Suárez Vértiz, creo que hasta de una chica que hizo estos programas reality también tenían y eran los más vendidos. Incluso acuérdense la feria que vino, la anterior creo que estuvieron los dos premios Nobel, el premio Nobel Vargas Llosa y el chino, se me ha ido el nombre, Mo Yan. La prensa prácticamente eclipsó la llegada de Mo Yan y publicitó a más no poder a Mario Vargas Llosa. Entonces, también acá hay intereses económicos, intereses políticos, la literatura no es exenta de esto, ¿no? Y por ahí creo que también deberíamos hacer una reactualización y revisión también de la utilidad del Internet, ¿no? Y como medio de difusión, obviamente difusión, y también de discusión, porque esto es un espacio que se está creando a partir de la plataforma virtual, y para llegar e informar a la gente, ¿no? Total, nosotros vamos a vertir ideas y son las personas que nos escuchan los que van a determinar si esto es cierto o no es cierto, y quizás se dé la crítica, la contestación, y eso es saludable en un estado de democracia como el nuestro, que nos permite, pues, digamos, discutir estos temas, ¿no? Sí, muy interesante lo que dices, Carlos, pero también me pongo a pensar que básicamente tienes una línea argumentativa con respecto a también la discusión que tuvimos anteriormente, digamos en el programa anterior, porque me sugiere que tú lo que planteas es un control de los medios de comunicación. Y acá entraríamos en una, no sé si en un dilema, ¿no? ¿Por qué controlar los medios de comunicación si se supone que hay libertad de expresión? Y por otro lado, ¿no es cierto? A lo que decía Jeremías sobre el tema del alcance, ¿no es cierto? De los medios de comunicación y de su alcance. Y por qué ahora la gente, por ejemplo, ve más televisión y de pronto la televisión no tiene un espacio para la literatura, o es muy poco el espacio para la literatura, y no solamente para la literatura como tal, sino para el arte. ¿Cómo hacer, ¿no es cierto?, que la literatura no solamente circule dentro de este circuito literario, valga la redundancia, sino que pueda llegar hacia otros sectores? Porque prácticamente es como que yo publico un libro y ¿de qué necesito? Necesito, por ejemplo, un espacio para que se venda mi libro. ¿Dónde? Las bibliotecas o las librerías. Donde de alguna manera la gente puede sugerir una lectura de mi libro, de repente en una reseña, que también se manifiestan en revistas literarias. Entonces es como que la literatura está encerrada en un circuito, ¿no es cierto?, que no tiene una exterioridad determinada. O no sé ustedes qué piensan, ¿no? Jeremías, ¿tú qué piensas?
Bueno, claro, no, la posición de Carlos es un poco, bastante rígida, ¿no? Bastante, controladora, ¿no? Antaurista, por decirlo de algún modo. Este, pero, pero claro, ¿no? Está bien, es correcto, ¿no? Me parece correcto siempre y cuando, no, bueno, pues, también es un imposible, ¿no? Haya detrás de un control algo ético, pues, ¿no? Un político ético, por si un modo, ¿no? Me parece controlable, ¿no? Incluso, pues, recordemos que los medios de comunicación siempre van a transmitir una ideología determinada, ¿no? Una ideología que quiero que mi oyente, mi lector sepa. En ese sentido, si pongamos, ¿no? Mis medios de comunicación o mi estado es éticamente político, la ideología que transmite, bueno, va a ser esa, pues, ¿no? Ahora, con respecto a los espacios, claro, ¿no? Recordemos también que los medios de comunicación es un espacio propiamente dicho para los periodistas, ¿no? Para los comunicadores, y no está pensado tanto para los literatos, ¿no? Creo que el único espacio para el literato podría ser la prensa escrita, ¿no? Hemos visto programas, por ejemplo, no sé si se recuerda este programa Van Oficio con Iván Tais, ¿no? Ya hace como 10 años, donde sí había una cierta cercanía entre literatura y pueblo, ¿no? Por algún modo. Eh, pero se fue rompiendo conforme el programa se fue haciendo más, se fue entregando más a las librerías, ¿no? A ciertos a editoriales grandes y fueron invisibilizando a las editoriales pequeñas, ¿no? También ese punto es importante porque recordemos que los medios de comunicación son, valga, según una empresa, ¿no? Y siempre van a tener esta relación de buscamos una ganancia económica, ¿no? Que muchas veces se encuentra, pues, en respaldo de estas editoriales, pues, ¿no? Mm. ¿Tú qué dices, Carlos, sobre lo que de alguna manera estábamos conversando? Y el control de Bueno, los medios de comunicación, ¿no? es que aquí hay una diferenciación que no se está haciendo, Uh -huh. que se está pasando de, digamos, de lo que debe ser, de lo que es al deber ser, ¿no? Por ¿Tú ejemplo, crees que te estamos pasando por plantea, agua tibia? no, lo que pasa es que se está confundiendo el rol de un periodista con el Ajá. rol del dueño del medio de comunicación, que son cosas completamente diferentes. No es lo mismo. Jeremías me habla de la ideología del periodista o del comunicador, pero esa no puede comulgar necesariamente con el pensamiento del dueño. Él mencionaba también que era una empresa, son cosas completamente diferentes. Y nos pasa a los que estamos dentro de los colegios privados. El promotor no necesariamente es un profesor, eso lo sabemos por la praxis, solo que no es un caso sui generis lo que se vive en el sector educativo privado, que lo que pasaría pues en una empresa de comunicaciones. Entonces, la pregunta es, no es que hay un control de parte del Estado, no es una disposición tan catastrófica, tampoco es mala, pero tampoco es, digamos, de plan nacional, sino es qué libertad tiene el periodista para decir lo que tiene que decir. Es obvio. ¿Qué libertad tiene el periodista para decir lo que tiene que decir? Quizás esa opinión va en contra del dueño del medio. Y hay ejemplos, pues, miren, lo más, digamos, resaltante sería la figura de César Hildebrand, que lo votaron de casi todos los canales de televisión y ahora tiene que crear su propia revista, ¿no? Que creo que la mayoría la consume, que es Hildebrand sus 13, y desde ahí dice lo que tiene que decir. O sea, tampoco es que esto es, digamos, abstracto, ni que estamos viviendo, pues, una novela como la de Orwell, donde todo el mundo está controlado. O sea, es un tema mucho más, más real, más concreto, ¿no? Por otro lado, lo de Van Oficio, lo que menciona Jeremías, es una muestra de eso. O sea, ¿qué pasa con el programa? Se vende al rating, ¿no es cierto? Se vende a lo que la audiencia pide, y nosotros entendemos que no generalmente lo que la masa en su general pide es lo correcto, porque ahí caeríamos en populismo total. Entonces, no creo que lo que he mencionado tiene una posición, digamos, extremista, es simplemente sensata, es una observación concreta de lo que está sucediendo, ¿no? Por otro lado, cuando hablábamos nosotros la apertura, ¿no? De la literatura en los medios de comunicación,
Bueno, yo creo que tenemos ahí la misma respuesta, ¿no? O sea, digamos que aquí le interesa que las personas del común accedan al texto literario. Y obviamente las editoriales como tales también son grupos de poder y buscan economía, ¿no? Masificar sus ganancias. Por eso existen las editoriales independientes. Como Jeremías, la reunión anterior mencionaba en relación a los gremios y por qué existían los colectivos, es la misma figura, o sea, y pongamos un punto ¿no? transversal, un tema transversal. Todo lo que hemos mencionado escapa del tema económico. Todo lo que hemos mencionado escapa del tema económico. Definitivamente que no. Entonces, yo creo que lo dicho anteriormente tiene asidero, ¿no? Asidero concreto. Y eso es un punto también que se debe entender, ¿no? ¿La literatura es importante? Sí. ¿Debe ser difundida? Sí. ¿Y por qué no se hace? Bueno, Yo claro, creo que aquí, ahí también... Sí, para que conteste Jeremías, yo también le tenía una réplica a lo que dijo hace un rato, porque creo que después de lo de Van Oficio, ahora en esos últimos años, más o menos en el 2018, si mal no me equivoco, 2019, inicios de año, no recuerdo más o menos en qué, pero es por uno de esos 2 años, sale pues el programa con Alonso Rabí y José Carlos Irigoyen, ¿no? En el Canal 7 también que presencia cultural, correcto, ¿no? Que de alguna manera lo que trataban de hacer también era un poquito comentar, ¿no? Hablar de los libros, pero también invitaban a sus patas, pues, ¿no? O sea, no era como que la masificación de la propia literatura, sino que te invito a ti porque eres mi pata, y lógicamente, ¿no? Todos lo haríamos, ¿no? Si, por ejemplo, yo que te conozco a ti, ¿no es cierto? Y digo, oye, ¿sabes qué? Ya voy a invitar a un narrador, invito a mi pata, pues, Jeremías, ¿no? Jeremías Martínez, o de repente, no sé, lo invito a mi pata Carlitos Castañeda en poesía y Oye, así, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? propia, Que todas las múltiples entrevistas de Jeremías son entrevistas a sus amigos, es lo que me está diciendo. no necesariamente, no necesariamente, pero lo que sí me pongo a pensar es que a lo que se refiere Jeremías, ¿no es cierto? Es que no hay un alcance necesario que deba tener la literatura, ya no solamente por los medios de comunicación, sino por el tema de que el circuito se sigue dando a partir de la propia literatura. O sea que, mejor dicho, la literatura no es un arte de masas, pues no es un arte que se va a masificar definitivamente. Ahora, yo no sé si eso sea por un problema de la noción de ignorancia, ¿no es cierto? Porque hay que tratar a la gente de ignorante o hay que hacerlos más ignorantes, o no lo sé, o parte también digamos, de este libre albedrío, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión. Y por otro lado, ¿no es cierto?, ya eso me va a responder Jeremías y ahora va a replicar. Carlos, y a lo que tú dices del control de los medios de comunicación, ¿y por qué no la autogestión, como lo ha hecho Hildebrand? En vez del control, ¿por qué no la autogestión? ¿No es cierto? También sería una buena idea o lo dejo por allí, ¿no? Jeremías, ahí te doy la palabra. claro, a eso iba, ¿no? Justamente, ¿no? Para que Hilleran pueda desarrollar su carrera o pueda desarrollar sus postulados, su postura crítica, ha tenido que salir de todos los medios de comunicación controlados bueno, como bien dice Carlos, se comparte idea, no es solamente un periodista, ¿no? Sino un administrador o qué sé yo, un hombre de negocios. Eh, eh, entonces, claro, la autogestión sería una de las salidas, ¿no? Pero también vemos pues cuánto tiempo ha costado, ¿no? Para lograr lo que ha logrado, pues, ¿no? Con respecto a lo que estás comentando sobre presión cultural claro, ¿no? Definitivamente se requiere bueno, primero que pensar, pues, que literatura, como lo sostenía la semana pasada, no es un bien primario, pues, no siempre va a ser un, este, una práctica elitista, ¿no? En el hecho de que requiere cierto tiempo y ciertas condiciones sociales, ¿no? Claro que todo, comparto esa idea con Carlos, ¿no? Comparto, ahí sí me pongo marxista con Carlos, todo está por lo económico atraviesa todo, eso no hay duda, bueno. Rojo, ¿qué culpa tengo yo que cruzamos a la izquierda, ¿no? Y que Ya, por fin, ya era hora, ya era hora. Ya era hora, ya. Bueno, pero ay, ya me olvidé que decía, ¿eh? Ya, lo que decía es que comparto todo, que todo será por lo económico, pero también no podemos desprender de lo económico, lo político y lo ético, pues, ¿no? Si bien se requiere la censura, de cierta manera requiere cierta postura política y ética, ¿no? Hay que elegir qué censurar y qué no.
¿cierto? Y normalmente recordemos que las dictaduras, ¿no? O las dictablandas, como escuché por ahí, siempre censuran aquello que va en contra de su programa ideológico, pues, ¿no? Recordemos que siempre una dictadura lo primero que censura son los medios de comunicación, o mejor dicho, lo primero que asumen son los medios de comunicación y los intelectuales, ¿no? Anula todo eso y ya tiene control de la población, pues, ¿no? Sí. Sobre la autogestión, Carlos, ¿tú qué piensas? Hablaste de Hildebrand, hablaste de esto y me puse a pensar que en vez de control de los medios de comunicación, ¿por qué no la autogestión? La autogestión es un punto interesante que se trabaja definitivamente desde los sectores varios, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que genera en la vida cultural hoy en día en el país, ¿no? En la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y la clase que mencionaba, la reunión anterior, estábamos conversando y Jeremías mencionaba, pues, oye, sí, pero los colectivos se autogestionan, ¿no? Y eso es interesante. Yo recuerdo que los colectivos, por ejemplo, a veces tienen actividades propiamente económicas o de esto de la divulgación de su obra a través de, no sé, pues, de algún tipo de cuadernillo, texto que ellos mismos fabrican, fotocopian y venden a precio popular para mantener, pues, un tema, la difusión de su trabajo y el otro tema es, pues, también algo mínimo para que se pueda movilizar y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, llegar a autogestión también significa una necesidad de tiempo y de colectivo que te permita sostener el trabajo, ¿no? Porque imagínate, pues, editar una revista todas las semanas y la distribución y todo es toda una maquinaria de trabajo, de gente que participa, logística y etcétera de cosas, ¿no? Entonces, tampoco la autogestión debe ser vista de forma pequeña. Lo que sucede es que yo creo que muchos de los colectivos y movimientos a veces entienden este tema en micro, pero en realidad para poder, digamos, masificar la idea y hacer que todo el mundo nos conozca, entonces tiene que pensarse en algo, digamos, más, con mayor rango de acción, ¿no? Con mayor rango de acción y lo que implica también tener un trabajo profesional al respecto, ¿no? Con mucho cuidado, o sea, nada que a la diabla lo mandamos, sino que tiene que haber cierto respeto también hacia el lector, hacia el público al que uno se va a dirigir. Entonces, la autogestión implica dentro de su concepto, muy aparte de ser meramente económico y sentir que es generar nuestros propios recursos para trabajar, también implica la responsabilidad y el compromiso de las personas que van a incluir este movimiento, este proceso, esta agrupación. Entonces, ahí, entendido en eso, creo que la autogestión sí funciona, ¿no? Sí, la autogestión no se aleja ni del aspecto económico ni de la colectividad. O sea, eso queda claro, ¿no? La autogestión tiene que ver mucho con la colectividad y tiene que ver también con lo económico, ¿no? Porque si el colectivo no demanda un producto, entonces lamentablemente la propia empresa fracasa, pues, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, voy a leer algunas preguntas que me están haciendo, pues, nuestros fieles teleaudientes, ¿no? O teleoyentes, en este caso. Y vamos a, por ejemplo, acá, Karelin Wilka nos dice, las empresas se crean para la obtención de utilidades. Entonces, busca y da lo que sus consumidores piden, ¿no? Por allí también, por ejemplo, Gustavo Alcántara dice, Jeremías se equivoca. La ley 26937, ¿no es cierto? Mejor lo leo para no, de alguna manera, hacer burla, de repente como esta periodista que se equivocó con las cifras, ¿no? Y es 26.937, establece la no obligatoriedad de la colegiación para el ejercicio del periodismo. Por eso no solo los periodistas tienen ese espacio, sino cualquier persona. Y el amigo Ever Carvajal nos dice, ¿por qué los medios de comunicación no abarcan temas de cultura literaria más continuamente? Entonces, a ver, ¿qué respondemos a eso, muchachos? Yo creo que la pregunta de nuestro amigo Ever, un saludo, es un colega muy entrañable, se responde con lo que dice Karelin, que también hay un saludo para Chachapoyas, que ahí, de ahí es Karelin, y la conocí ya hace varios años, 2015 me acuerdo, en ese tiempo estaba peregrinando por varias partes. Y creo que eso es lo que sucede, ¿no? Karelin nos dice, las empresas responden a intereses y obviamente buscan pues utilidades, ¿no? Y lo que ellos van a ofrecer es lo que su población, su público le exige, le pide, le reclama.
Entonces, en una población, como habíamos mencionado en la anterior reunión, donde la gente no lee, o sea, habíamos dicho que en el Perú se lee de 0 a 3/4 del libro por año, entonces no creo que sea una demanda y por lo tanto, pues los medios de comunicación no ofrecen mucho de eso. Y tú dirás, pero el Canal 7 sí lo hace, porque es del Estado, ¿no? Y entonces al Canal 7 le importa un pepino si es que lo ve 10.000 personas o lo ve tan solo pues la familia del reportero, del periodista, o sea, no hay mayor trascendencia en el rating. Por eso que hay programas que han mantenido, ¿no? Imaginemos ustedes el programa de Negri, ¿no? ¿Cuánta Claro. gente observaba ese programa? Y tuvo años en televisión, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo. Sucedió en el Perú, por ejemplo. También creo que es importante. Claro, nadie lo ve, o sea, hay poca gente que lo ve, ¿no? Y es muy útil, da muchas referencias, hay temas muy interesantes. Incluso Van Oficio, que mencionaba, pasaba por Canal 7, ¿no? O sea, también está ese tema. Estos son los programas que, presencia cultural en su momento, ¿no? También, o sea, creo que por ahí va la situación, ¿no? Y se respondería. Y lo que dice, pues, Gustavo, es obvio, pues, ¿no? O sea, el tema de la investigación, el tema del periodismo activo, no necesariamente, ¿no? Tienes que ser periodista para hacer eso. Creo que hay referencias literarias en cantidad, ¿no? Recuerden ustedes la figura de, a ver, ¿qué escritores se han dedicado? Hasta el mismo Valdelomar creo que ni siquiera acabó la universidad y se dedicaba al periodismo, ¿no? O sea, la figura de Mariátegui, ¿no? O sea, hay varios intelectuales que han hecho del periodismo una forma de vida y lo han hecho muy bien, ¿no? Sí, casi el siglo XIX tuvo mucho que ver con la literatura y el periodismo, ¿no? O sea, básicamente era esta mezcla de literatura y periodismo, ¿no? Y muchos de ellos no tuvieron que estudiar periodismo para dedicarse a ello, ¿no? Ahora, por allí también tenemos un comentario más, ahí nos hacen un comentario, y dice... Solamente para responder. Sí, Jeremías, no, es claro, creo que creo que no he dicho que para ser periodista se requiere ser formarse como tal. No recuerdo haber dicho eso, pero claro, tiene razón, ¿no? Me parece que lo que comenté fue que para tener una empresa o algo, una empresa de periodismo, ¿no? Un canal de televisión, lo que estaba comentando justamente cuando dejé en tu gestión, era no haber, no ser necesariamente periodista, ¿no? Sino un hombre de negocio simplemente. Eso me parece que comenté. Me parece que ahí fue, creo que si lo hice, no me di cuenta, ¿no? Entonces le disculpe el caso con Gustavo. Pero claro, ¿no? Como ustedes han dado muy bien los ejemplos, no, María de Teguía autodidacta, y bueno, se dedicó al periodismo, ¿no? Incluso el mismo César Leva, ¿no? Que también es periodista, ¿no? Fundador de la Primera no fue, no tuvo una carrera propiamente periodista, ¿no? O mejor dicho, una formación periodística. ¿No? Y claro que como la docencia para algunos profesores, el periodismo se aprende en la cancha, pues, ¿no? Eso quería contar nomás. Sí, sí, perfecto. Ahí tenemos un comentario de la amiga Melisa Pérez García. Dice, no se regulan porque son empresas privadas. En todo caso, lo ideal sería que el Estado sea más severo, mayores impuestos, más burocracia o más trabas, con aquellos programas o canales que no contribuyen con el bien común. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Yo quería traer a colación algo, ¿no? Justo algo que acabo que ya para retomar el tema literario, no sé si se han percatado que últimamente, ya que muchos periodistas no tienen una formación como periodista propiamente dicho, no pienses en Jaime Bailey, pienses en, no sé, en Beto Ortiz, lo mismo pasa con literatura, ¿no? Actualmente Los se dan cuenta periodistas de conversación, como Garrido, ¿no? Claro, ¿no? Que fue el abogado, me parece, que capitán de ejército, Sí, creo, ¿no? Comandante, creo que es. claro, sí, Pero, comandante. pero si pensamos en literatura, se dan cuenta que la literatura actualmente está siendo dominada, ¿no? En la parte hegemónica por periodistas, ¿no? Por ejemplo, Cisneros, Gamboa, son periodistas de formación, ¿no? No sé qué opinan al respecto de ustedes sobre eso. ¿Se han percatado? Yo pienso, mi opinión es que ese mismo periodismo que les da, que lleva, ¿no? Que la práctica que lleva la literatura, hacen que el periodismo, la literatura pierda ese factor estético y se ve más que nada, ¿no? A contar una historia, mal contada tal vez, pero en fin, contar una historia o contarlo todo, enfatizan más en el contenido que en la forma. No sé qué opinan ustedes de eso. Una pregunta, Jeremías, cuando dijiste contarlo todo, ¿te referías o estabas haciendo autobombo a tu escritor favorito o era simplemente porque querías dar
una Claro, idea ahí. autobombo, autobombo. Ah, autobombo, perfecto. ¿Tú Sí, qué porque piensas, Carlos? yo creo que ahí lo que plantea Jeremías, a veces siento que hay una línea tangencial con el tema de la pureza del escritor, que no es algo que yo comparto, ¿no? Acuérdate que en Hora Cero, ¿cuántos fueron egresados de literatura? ¿No? El maestro Reynoso era profesor y no era mal escritor. Entonces yo no siento eso, por el contrario, ¿no? Yo diría, ¿cuántos que en la universidad donde nos hemos ido a formar en literatura, cuántos hemos recibido el grado de, no sé, pues, poeta, novelista, dramaturgo? No creo que eso es, ¿no? El punto, sino es también ya una especie de práctica. Yo creo que el escritor tiene que obviamente ir formándose, ¿no? Este, Claro, pues y yo, por ahí, lo que tú dices es válido, pero yo iba al campo ahorita, en la actualidad, ¿no? O sea, digo, pues, 5 años últimos, ¿no? O sea, los periodistas están dominando el campo literario, a eso voy. O sea, ya, claro, ¿no? Han habido muchos periodistas o escritores que han se dedicado a esto. Incluso no, para ser escritor no hay que ser literato, pues, ¿no? No hay un certificado de poeta o de narrador, solo que se aprende en la práctica, si no es lo que voy ahora, actualmente. un paréntesis, Jeremías, lo que pasa es que justo cuando interveniste, yo iba a hablar en relación a lo que Melissa, Sí, una claro. compañera de allá de la Villarreal, mencionaba, y yo, Y yo vuelvo a iba a hablar repetir, acerca del vuelvo a bien repetir, común. muchachos. Un segundo, Mira, lo, sí, lo dice, que por pasa es que favor, ahí, dice, ella severa, dice, por favor, considere bien común, dice, en términos más sencillos, porque luego se podría desatar un debate filosófico intenso. Dice. y Entonces eso hay que era lo considerar. que obviamente yo iba a preguntar, ¿no? En relación a lo que Melissa había escrito, o sea, ¿y qué entendemos por bien común? Esa iba a ser la pregunta, ¿no? Porque el bien común para quién, ¿no? O sea, es para una masa, para una élite, o sea, y por ahí iba a ser la respuesta y me causa mucha gracia porque Melissa parece que me hubiera leído la mente y dijo, bueno, antes que se desate la locura, acá ponemos paños fríos, ¿no? Y bueno, en realidad la pregunta o la aclaración que hace permite que esto se mantenga dentro de su canal correcto y sencillo, ¿no? De bajo aguas tranquilas. Y bueno, sí, es necesario, yo en este punto sí estoy claro, necesito una mayor regulación, ¿no? Una mayor regulación porque, bueno, ya, pero ahí también me deja sin asidero si es que no podemos discutir o polemizar qué cosa es lo que se entiende por el bien, ¿no? Por el bien de la mayoría. Creo que ahí también perderíamos un poco del debate, pero sin embargo considero que, bueno, por lo menos desde mi sesgo, que estos programas que no tienen un aporte mayoritario, sino que venden una imagen falaz de progreso, ¿no? Y que hacen, que coquetean con las fantasías neoliberales, básicamente, deberían ser, pues, reguladas, en cierta forma hasta alejadas, ¿no? Porque, bueno, un programa como ellos no debería ser visto por niños, por ejemplo, ¿no? Que se crean falsas imágenes. Quizás los adultos puedan discernir mejor, pero habría que cuidar, digamos, a los jóvenes educandos, ¿no? Yo no sé, me parece que eso por ahí podría tocarse, ¿no? El tema. Sí, y aparte, como dice Melissa, y hay algo que ella dice, y no sé si les parezca una solución, pero lo ideal, dice, sería que el Estado sea más severo con esas empresas privadas, ¿no? Por ejemplo, que haya mayores impuestos, más burocracia o más trabas, ¿no? Y en ese caso me pongo a pensar de estos medios de comunicación doble moral, ¿no es cierto? Que por la mañana, por ejemplo, transmiten ciertas noticias de carácter digamos, de carácter policial, ¿no es cierto? Y a las 10 de la mañana, por ahí pasan los 2 minutos de Aprendo en Casa o de la media hora o de la hora de Aprendo en Casa, y luego al mediodía el Angelus, ¿no es cierto? Y entonces, de pronto es como varias cosas en un mismo formato, ¿no? Y creo que también se aboca a la necesidad de la gente, ¿no? En este caso, todavía no salimos de la pregunta que había hecho de cómo hacer que la literatura llegue o se masifique más y que no solamente se desarrolle en el circuito literario propiamente, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, ustedes como escritores
tratan de hacer eso, ¿no? O, por ejemplo, cómo la gente que reseña, porque no solamente se dedican a escribir, también reseñan, también hacen artículos críticos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que su propia labor, usted, o sea, cómo sienten ustedes que su labor va más allá de la propia literatura? O de repente no lo sienten así, ¿eh? De repente, no sé, su enfoque está solamente allí y punto, ¿no? Y se respeta el circuito y se respeta también la opinión. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, bueno, partamos del hecho pues que la literatura ya no, tiene un impacto en, en la realidad, pero es un impacto ya no solamente es para todo el mundo, ¿no? Para empezar por el factor de que no todo el mundo lee literatura, ¿no? Entonces tendríamos que volver al concepto, ¿no? ¿Qué es literatura? ¿No? ¿Y qué función cumple literatura? Eh, Creo que la humilde labor que puede hacer un escritor para promoción de literatura, pues es simplemente escribir, ¿no? Y creo que solo es escribir, escribir y tratar de que su lector reflexione de lo que ha escrito, pues, ¿no? De tratar de tocar un poco la realidad, ¿no? Y entregársela al lector, ¿no? Para que el lector mismo, pero no decirle cómo pensar, sino que el lector mismo puede evaluar esa realidad, ¿no? Y tratar de formular una postura frente a ello, pues, ¿no? Que claro que es una labor parecida a la periodística, pues. Pero es una labor parecida a la del periodista, pero con no la misma fuerza que podría tener de captura de masas del periodismo, ¿no? Por otro lado, yo no creo que la tarea del escritor necesariamente sea simplemente escribir, ¿no? Escribir es una de las aristas del escritor. Yo creo que también uno es producto en una sociedad como la nuestra, donde se sobreentiende que algunos pocos acaparan, digamos, casi todas las pantallas. Entonces también está el trabajo de difusión, y no solamente de difusión, sino el de creación del lector. Eh, si partimos de la premisa de que hay pocos lectores o que la gente lee poco, la tarea entonces cambia y decimos, ¿sabes qué? Creemos lectores. Y eso implicaría trabajar con los más pequeños y crear textos y ir poco a poco, ahí entra lo que Jeremías dice, escribir, ¿no? Pero escribir ya para un lector ideal, ya definido, y teniendo en claro un proyecto, que también es trabajo del escritor. Entonces, no solamente es escribir como acto solitario, ¿no? Creo que hasta cierto punto es una actividad está muy narcisista, ¿no? Porque dice que yo escribo y que mi lector lea y ya critique y avance, o sea, porque yo he escrito tal cosa, ¿no? Si por el contrario, más bien la idea sería trabajar con la gente y escribir, ¿no es cierto?, para que un público se interese, porque tienes que decir algo que ellos quieran leer en cierta medida o algo que les sea útil, ¿no? Porque la literatura no necesariamente tiene que ser una actividad muy etérea, ¿no? Muy alejada de la realidad concreta o de lo que las personas realmente demandan o necesitan. Yo creo que sí existe una necesidad de respuestas de parte de un público. Por eso se ha vendido mucho los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda, ¿qué son? Si no son explicaciones a los problemas reales y concretos de la gente. También tienen, por ejemplo, estos libros que hablan mucho de liderazgo. El camino del líder, no sé cuántas ediciones tiene y cuántas ediciones piratas tendrá, ¿no? Padre rico, padre pobre. Claro, ¿no? También ese tipo de obras. Claro. Me acuerdo que un tiempo nos bombardearon. ¿Quién se llevó mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? ¿Dónde está mi queso? Devuélveme mi queso y no sé cuántas otras. La vaca. ¿Se acuerdan de ese libro del doctor? Creo que era la vaca, de que las vacas y todo un tema. O sea, también va por ahí. Entonces ahí podríamos ver dos cosas, ¿no? E interés de lectura hay. Lo que existe creo que es un desconocimiento del escritor propiamente de lo que la gente quiere leer. O si es que puede valer ese término y verlo de forma muy comercial. Y lo segundo sería lo que se lee, ¿no? El que es textos de muy baja calidad, planos, lineales, ¿verdad? Que no problematizan nada. Leemos a Coelho y ¿en qué parte de todos los libros de Coelho hay una problematización acerca de lo que es el éxito, lo que es la felicidad? O sea, nunca hay nada de eso, ¿no? No es una literatura que incomoda, son textos que se amoldan a lo que nosotros creemos conveniente y que de una u otra manera, viéndolo de una manera, digamos, viéndolo de una forma clara y más incisiva quizás,
privilegian el individualismo, lo privilegian, y muchas reacciones forman parte de eso, ¿no? La disociación del sujeto de su constructo social, ¿no? Y eso hace pues que los textos carezcan y cada quien diga, no, pero es mi verdad y ya, o sea, ¿no han visto ustedes las discusiones de los jóvenes? Cuando entran al calor de la discusión, en vez de vivir esa efervescencia que es tan interesante del argumento y del contraargumento, y al final, pues, todo se acaba en un apretón de manos o en un buen vaso de cerveza helada porque hemos aprendido algo, ¿no? No, en cambio, aquí se cierra y la gente dice, no, pero es mi idea, yo pienso así y se acabó el asunto. O sea, relativismo total, ¿no es cierto? Y eso no creo que sea una forma, no es una forma, digamos, clara de llevar una discusión, ¿no? O sea, decir, yo pienso así y se acabó el asunto. Entonces, Carlos, ¿para qué dialogar, no? Sí, Carlos, bueno, acá hay un debate evidente, las redes están reventando, ¿no? Hay un montón de comentarios y, por ejemplo, ¿no es cierto? Melissa nuevamente opina, gracias Melissa por opinar, te vamos a volver fan destacada de esta página, ¿no? Dice, no nos olvidemos de los gestores culturales ni de los mediadores de lectura. Estoy de acuerdo con Jeremías, con no dejar toda la responsabilidad a los escritores. Si eso es lo que entendí bien. Bueno, creo que para Carlos, en todo caso, no hay que dejarle responsabilidad a los escritores, pero para Carlos sería como que los escritores no solamente tienen que abocarse a escribir, sino también a otras actividades, ¿no? Y en este caso también tendría que ver mucho eso, ¿no? Por otro lado, Ale Yubi dice, para ello ingresa un buen planteamiento de un proyecto o plan de mejora con respecto a ese punto. Y el maestro Ricardo Solidas, quien le mando un gran abrazo, dice, la práctica es muy importante porque permite en situaciones específicas poder afrontar y darle solución. Ciertas actividades permiten hacerlo, pero cuando se necesita un edificio, no contratas un albañil. Me parece que los grandes maestros de la literatura no solo tenían facilidad para escribir, sino que hacían uso de diversas técnicas. Dice, bueno, él está refiriéndose básicamente al contenido de los textos, ¿no? Y eso es lo que hablábamos, creo que la edición anterior, ¿no? No importa la cantidad, sino más bien la calidad, ¿no? De los propios textos como tal. Dice, Karen Reina, dice, jaja, ahí va Carlos, no está mal leer este tipo de libros. Ahí me hace pensar algo, ¿ah? Creo que esta afirmación me remite a lo que dijo anteriormente el amigo Javier Ochoa, dice mucho texto. Y en este caso, amigos, ¿cómo querer, nosotros ya en nuestra labor de profesores, ¿no? ¿Cómo querer inculcarle una buena lectura a un chico si la lectura se basa también por los gustos, ¿no? Y en este caso, ¿por qué estaría mal leer ese tipo de libros de autoayuda, ¿no? Y por qué, por ejemplo, me acuerdo yo trabajando en una de estas empresas educativas grandes, ¿no? Que me hicieron leer Quién se robó mi queso, y creo que el dueño quería que nosotros seamos como líderes, ¿no? Y personas que hagamos dinero, ¿no? Y sobre todo con nuestra responsabilidad moral, ¿no? Y eso, ¿no? Y en todo caso, ¿qué respondemos a eso, no? Mucho texto, dice, ¿no? Y por otro lado, dice, ¿no? No está mal leer esos libros, ¿no? ¿O por qué estaría mal leer estos libros de autoayuda, ¿no? Y en este caso, lo que dice el maestro Ricardo Solís, bueno, eso ya era un tema que lo habíamos conversado, esto del contenido de los textos, ¿no? ¿Importa la cantidad o la calidad? ¿Qué cosa leemos, no? Y hay un montón de cosas ahí. Se formó el debate mucho, así que hay que contestar todo. ¿Qué dice Jeremías? Bueno, me parece que no, claro, no está mal leer libros de autoayuda, ¿no? Porque la autoayuda también es filosofía, sino que lo que está mal es la autoayuda que nos venden, pues, ¿no? Por ejemplo, Schopenhauer hacía autoayuda, ¿no? Tiene un libro, ¿no? Es Cómo ser feliz, creo que se llama el libro, ¿no? Es un libro, Schopenhauer da consejos, pero... Schopenhauer te decía que ¿para qué vives? No, tiene un libro de autoayuda, ¿eh? Creo que no me acuerdo el nombre, pues, tiene como la felicidad. Jeremías, dime la verdad, Schopenhauer es tu libro de cabecera, ¿sí o no? Es tu autor de cabecera. Cállate pues, Schopenhauer y Cioran. Ahorita voy a traer mi soda. Bueno, a lo que iba pues es que el problema no es es que nos venden por autoayuda, pues, ¿no? Y muchas de la autoayuda nos dice cosas obvias, no dice el problema con Coelho, pues, ¿no? Coelho nos dice, pues, el cambio está en ti mismo, pues.
pues eso es algo obvio, pues no, si no quitamos que otro nos los diga. O sea, se nos da lo evidente, ¿no? Y aparte que también la formación de la autoayuda es más que nada para una formación para un mundo capitalista, ¿no? Un mundo neoliberal, donde la competitividad prima, donde se deja de lado los valores principales como la solidaridad, ¿no? El comunitarismo, una sociedad capitalista salvaje todavía es algo imposible de llevar, pues, ¿no? Con respecto a lo del lector que Simán mencionó, ¿no? Y ahí es donde siempre voy a discrepar contigo, Carlito, me disculpas bastante, pero es que no se puede popularizar no creo que el escritor a menos en la actualidad, sea un escritor de masas, se granjea un público, pues, ¿no? Pongamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Murakami, bueno, y no sé si te gustará a ti, pero hay gente que lo rechaza. Pero sin embargo, para mí Murakami me dice mucho. Me dice, por ejemplo, me comunica mucho de la cultura oriental y la síntesis que hace con la occidental. Sin embargo, algunas personas se van al facilismo, ¿no? Entonces, vemos pues que cada lector exige una lectura propia. Eh, Tratar de buscar una escritura universal para un lector universal es un imposible, porque los gustos son variados, ¿no? Entonces, ahí es donde siempre vamos a discrepar, creo, porque creo que me parece que tú apelas a un escritor comprometido, ¿no? Que pasa una revolución a partir de la literatura y que yo comparto y está bien y es un ideal, pero las condiciones postmodernas no dan para eso. O sea, no me parece que buscar una literatura que revolucione todo, y claro, también lo sueño, también ¿no? Incluso he escrito sobre ello y tú bien lo sabes, pero me parece que no es, o sea, no es problemas también de interpretación, no es lo que cabe en la realidad, pues, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Bueno, solamente puedo decir que toda acción concreta primero fue una idea. Todo hecho real primero fue una idea. Y si es que pensamos que la literatura, como cualquier otra profesión, puede generar grandes transformaciones, bueno, si seguimos pensando eso y solamente pensamos, nunca va a suceder. La necesidad también es la idea de hacer algo para que esto se dé. Ahora entendamos que si hablamos de una transformación o una revolución o algo que tenga que ver con un proceso de, digamos, de modificación del status quo, no necesariamente tiene que darse en el espectro de la literatura, se puede trabajar desde muchos frentes, pero lo que a nosotros nos aboca como trabajo de escritores es ver el tema de la literatura. Entonces, si nos gustaría que esto sucediese en un espacio real, o digamos, ¿no? Entonces no podemos solamente dejarlo eso a la buena de Dios, ¿no? Se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer necesariamente, y ese es un punto interesante de discutir, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer desde nuestra posición, de nuestra trinchera, y obviamente también de nuestras posibilidades, porque no todos tenemos la misma disposición o las mismas facilidades para asumir algún tipo de compromiso, ¿no? O sea, eso también es algo válido. Ahora, lo que Jeremías mencionaba es también interesante cuando él habla de Murakami, porque nos deja entender que hay tipos de lector. O sea, yo puedo decir abiertamente y con fe de causa que Jeremías es un lector experimentado, ¿no es cierto? Entonces, él puede observar estas cosas digamos, en Murakami, por ejemplo, y quizás en otros escritores, ¿no es cierto? En otros escritores, que ya no es tanto, pues, Jeremías no va a comprar el libro tanto por la tapa, ¿no? Sino porque ya sabe que ese escritor es bueno y tiene curiosidad de conocerlo, porque obviamente el espectro de su atención es diferente al de un escolar, por ejemplo, secundario, ¿no? Y esto que Jeremías menciona nos permite, no sé si puedo leer algunos comentarios, por ejemplo, Valeria nos dice, ¿no? Yo considero que cuando se comienza a leer puede ser una lectura plana, de ocio, con el fin de acostumbrar al individuo a leer. Llegado a determinado momento, esas lecturas se vuelven muy sencillas y se comienza a evolucionar en los gustos literarios. No sé qué piensan ustedes. Y esto es parte de pedagogía, ¿verdad? O sea, el tema de la educación nos enseña que hay niveles y obviamente, bueno, no sé si hay maestros entre las personas que nos están escuchando, pero en la educación hay niveles, ¿no? No es de primer o segundo grado, ¿no? Hay niveles en particular y obviamente también capacidades, ¿no? Y de acuerdo a las edades se van trabajando y se van dando las lecturas. Pero
obvio, las lecturas que nosotros llamamos planas, que pueden ser las lineales o personajes que no tienen mayor profundidad psicológica o que evolucionan dentro de la historia, están bien para digamos, niveles bajos, ¿no? O sea, en los cuales podemos enamorar a los estudiantes, por ejemplo, de primaria, ¿no? O los primeros grados de la secundaria. Pero un estudiante universitario, eso ya es un problema. Un estudiante universitario que llegue con ese tipo de gustos de lectura, eh, imaginemos qué tipo de análisis va a tener digamos, de su propia realidad como profesional o qué posición podemos tener de ese tipo de estudiante en frente a una sociedad que va a exigir de él algo, ¿no? Y eso se va a poder observar palpantemente si es que vamos a cualquier universidad y preguntamos a cualquier joven sobre cuáles son sus gustos lectores. Y ahí aparece algo muy interesante que se ha vuelto, digamos, parte de el hablar de los jóvenes, sobre todo los que están postulando, ¿no? Cuando ellos, o ya los que están empezando la universidad, y que te dicen, yo no leo eso porque eso no viene en mi carrera o eso no es de mi carrera. O sea, súper técnicos, ¿no es cierto? El tecnicismo se ha puesto de moda y wow, eso es todo lo que rinde. Y también aparece la utilidad, ¿no? Y ahí creo que es un punto también digno de analizar el utilitarismo, ¿no? Que es parte de esta nueva sociedad, ¿no? Lo útil. Y lo útil es lo que genera ganancia económica. Entonces, ahí, y eso lamentablemente, y por eso yo discutía o mencionaba en relación a los libros de autoayuda, y Jeremías hace un hincapié, ¿no? La autoayuda no es mala, pero la autoayuda que leemos nosotros es una porquería, porque no discute nada de esto. O sea, no discute nada, es más bien se rige, se mueve dentro de algo preestablecido y muy vano, muy sencillo, carente de todo tipo de matices. O sea, yo encuentro, mira, tú te lees todo todo Coelho y no encuentras nada que cualquier persona, cualquier hijo de vecino en su experiencia de vida te puede contar, ¿no? O sea, no hay mayor análisis, no hay mayor no problematiza nada. Creo que una frase de Ovidio sería mucho más rica, un consejo estos que daba Ovidio, es mucho más rico que muchos libros de autoayuda. Y creo que por ahí nuestra amiga Melissa hablaba también de Séneca, ¿no? Este filósofo latino. Entonces, interesante también ese punto de apreciación. O sea, no es que los libros de autoayuda sean malos en general, lo malo es lo que nos dejan leer o lo que nos dan a leer. Y eso también te responde lo que conversábamos la semana pasada, ¿no? Cuando mencionaban acerca de las organizaciones gremiales. Los gremios no son malas, no es una mala idea. Son malos lo que dirigen los gremios. Ya ves como si llegamos al mismo punto, solo que... Carlitos no puede con su genio, ¿no? Siempre quiere meter su cuchara, ¿no? No puede con su genio. Algo de la interrelación. Solo he hecho una pequeña analogía. ¿Y quién está en desacuerdo? No, creo que no. Hemos llegado a una premisa inicial donde he visto que Jeremías decía, sí, tiene razón, él mismo he tomado sus palabras. Pero yo creo que lo que dice Jeremías, ¿no es cierto? En este caso, y vamos a volver al punto, era esencialmente, ¿no es cierto?, en que la literatura es un ejercicio muy particular, pero es un ejercicio habitual en ciertos casos, no tan habitual en otros, pero es un ejercicio, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también sabemos que para la propia literatura hay tipos de lectores, ya lo hemos dicho, o ya ustedes lo han manifestado, pero también vemos que hay una conexión interesante, y acá yo voy a volver al tema sobre la literatura y los medios de comunicación, que qué pasa con los gestores culturales, qué pasa con los mediadores de la lectura, los youtubers, por ejemplo, que salen con sus libritos, ¿no es cierto?, y recomiendan este libro, yo te recomiendo este libro, ¿no?, y por ahí hacen un comentario a veces concienzudo, a veces bastante soso, de lo que es el libro, pero ahí la gente los empieza a ver, ¿no? Tratan de alguna manera de llegar a ciertas personas, tratan de masificar un poco el tema de la lectura, pero hablamos del youtuber, digamos, planteando la propia experiencia ajena, ¿no? O sea, experiencia ajena, que no es otra cosa que, oye, te recomiendo un libro porque a mí me pareció bacán, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo hacerle entender a otra persona, a esa persona que escucha el comentario, oye, pero de verdad será bacán? Entonces, creo que el objetivo primordial
¿no es cierto?, de los medios como tal, es originar la duda, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa con eso, no? Y por otro lado, y acá ya haciendo hincapié a lo que nuestro amigo Jeremías escribió hace unos días, ¿no es cierto?, en una columna, se denominó la hoguera discreta, ¿no? Acá él hablaba de una crítica o de una lectura que apelara a una crítica, ¿no? O a una lectura científica, ¿no? O a un comentario determinado sobre un libro, ¿no? Y que la propia crítica, ¿no es cierto?, no es otra cosa que utilizar a la literatura como un objeto de estudio, ¿no es cierto? Y es por eso que, por ejemplo, lo que dice acá nuestra amiga, ¿no es cierto?, Valeria Farfán dice, yo considero que cuando se comienza a leer, puede ser una lectura plana de ocio con el fin de acostumbrar al individuo a leer. Llegando a determinado momento, esas lecturas se vuelven muy sencillas y se comienza a evolucionar en los gustos literarios. Ahora, por otro lado, Carlos Rodríguez dice, lo que se lee en la actualidad es solo entretenimiento. En la mayoría de los lectores no buscan problematizar algo, distraerse del día y quedarse con una idea de ser alguien culto, que en lugar de ver una serie, lee sin importar que sea algo bueno, ¿no? Y en este caso, pues, hay esos comentarios. No sé qué opinas tú, Jeremías, qué opinas tú, Carlos, porque creo que un poquito hemos entrado al tema de la educación, pero hay que volver al tema de los medios de comunicación, ¿no? Que eso es el plano de la propia discusión. Bueno, claro, comparto las palabras de Carlos. Sí, muchas veces se lee, bueno, actualmente unos leen por pose, pues, ¿no? Porque está de moda y diseñan no sé, las series, ¿no? Que hay series muy buenas, ¿ah? Y con Carlos justamente hemos comprado unas series, ¿no? Y son muy buenas y una narrativa tremenda, ¿no? House of Cards, por ejemplo, ¿no? Que justamente con Carlos es nuestra serie favorita. Bueno, ahora, con respecto a los medios de comunicación y los youtubers, por ejemplo, actualmente para los jóvenes, para muchos jóvenes y a unos adultos jóvenes, son los líderes de opinión, ¿no? Te pongo un caso, hay un youtuber, no sé, Hugo Chuguex, no sé si te suena o lo conoces, es un youtuber, creo que es de ingeniero industrial, me parece, que hace un tiempo, cuando Alan García se suicidó, comentó, hizo una analogía, pues, ¿no? Que le parecía triste, cobarde el suicidio de Alan García y lo comparaba con el suicidio de José Margueras, ¿no? Y comparaba algo así que José Margueras huía de Cusco porque estaba huyendo de la justicia, ya que había violado a una niña y se había encerrado en la cantuta y se había disparado en el baño, ¿no? Por temor a la cárcel. Sabemos, pues, lo que es un poco de Soledad Arguedas, sabemos que eso es falso, pues, ¿no? Para empezar, él se suicidó en la Luciana Molina, ¿no? Y no tiene que ver tanto, no sé, sus parafilias con su suicidio, pues, ¿no? Pero muchos jóvenes que comentaban, pues, se quedaban sorprendidos por el dato que soltaba, pues, ¿no? Y ahí vemos una imprudencia, ¿no? Por parte de un líder de opinión, pues, ¿no? Soltar un dato así a la volada, ¿no? Los líderes de opinión normalmente tienen que investigar, ¿no? Y algo pues que se ha perdido es eso, ¿no? La investigación por parte de estos nuevos líderes de opinión, estos líderes de opinión digitales, por decirlo de un modo, o modernos, y precisamente ellos alejan, o mejor dicho, el lector, el espectador, por ejemplo, un espectador, se acerca a ellos como una verdad, no se acercan a ellos porque sus libros son como si fuera una verdad y van a consumir eso sin ir a la fuente primaria, ¿no? Eso es lo que es mi postura, ¿no? Que si queremos acercarnos a una opinión crítica verdadera, hay que acercarnos a la fuente primaria, ¿no? Y claro, acá entra toda la movida de la lectura, la formación de lectores, la mediación, que también debe ser promovida por los periodistas, ¿no? Si imaginemos, pues, tomamos un periodista como referente, pues hay que esperar al mínimo de él, pues, una comprensión lectora tremenda, pero pues tenemos líderes de opinión, pues, no sé, a Magali Medina, ¿no? A Miguel Garrido, que pues, no son, pues, lo que se espera de un intelectual, de un periodista, pues, ¿no? Entonces, ahí está el malestar, ¿no? Y con respecto a los youtubers y los líderes de opinión actualmente, pues, ¿no? Pero ahí, Jeremías, hay que tocar un punto, y es muy cierto lo que dice Melissa, ¿no es cierto? Que también hay personas que recomiendan libros y que son muy preparados, ¿ah? Y que tienen una lectura bastante concienzuda. O sea, yo creo que la finalidad del youtuber tiene que ver con el tema de generar
de generar ese bichito de la lectura, ¿no? Oye, yo tengo ganas de leer Ya. esto porque sí me interesa el comentario, ¿no? Claro, Sí, y creo pero que ahí volvemos al punto de la responsabilidad. No sé, lo que sucede es que un quizás pequeño nada más, un lo que había pequeño, Jeremías, un segundo Jeremías, lo que ya. creo que tendrías que haber hecho distinción era entre los que eran, por ejemplo, improvisados que solamente quieren pues figurar, tener los likes y dicen lo que tienen que decir porque están Claro, y hay dentro de esta muchos, ¿ah? vorágine, ¿no? Claro, y hay demasiados, de los que tienen otras intenciones, ¿no? Así que hay gente preparada, que lamentablemente pocos conocen, y está el otro grupo que tiene más pantalla, porque lamentablemente en nuestra sociedad un poco inversa, lo privado es lo público y lo público es privado, ¿no? Entonces, basta un pequeño escándalo y estos ya están conocidos por todos lados y son referentes de opinión. Entonces, creo que por ahí iba lo que Jeremías estaba mencionando, ¿no? Sí, sí. Sigue, Bueno, Jeremías, sigue. lo que quiero decir es pues, que justamente no está bien, ¿no? Hay gente formada como crítica literaria que se acerca al texto, ¿no? Y dice, pero acá hay una crisis con la crítica, pues, ¿no? Que a veces para entender a la crítica literaria hay que, pues, recurrir a otro texto para entender, por ejemplo, ¿no? Algo que pasa mucho en las revistas es que se hace crítica lacaniana de cierto texto, ¿no? Cierta novela, ¿no? El fin de la crítica es acercar al lector, valorar la crítica, valorar el texto y acercarlo al lector, pues no decirle este libro es bueno por tal motivo, o es valioso para la sociedad por tal motivo, pero ¿qué hace la crítica? Pues no se empapa de una jerga técnica, de palabras complicadas, pomposas, ¿no? Que mientras mejor, más pomposas suenan, soy más intelectual, algo así. Y bueno, no tengo nada contra los lacanianos, pero por ejemplo, la crítica lacaniana usa muchas jergas que muchas veces el lector para acercarse a esta crítica tiene que acercarse a un libro primero que le explique las terminologías lacanianas para recién entender y si eso se da, el texto al que critica. Pues ahí hay una crisis del crítico, pues no, que se erige ya no como un difusor de la literatura, un divulgador si quieres, de literatura, sino se erige como una torre de cristal, pues no, que se aleja de todos y siempre juzga malo, bueno, malo, bueno. Eso iba. Llega a ese punto tienes razón, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que esta crítica, en cierta, entre comillas, erudita, es básicamente eh, pasarse la franela, pues, ¿no? Decir, mira cuánto yo sé y cuán ignorante tú eres, ¿no? Ese es básicamente lo que te está diciendo, ¿no? No es accesible, o sea, no cumple el rol central que es llegar a la gente, que la gente se interese, que la gente diga, wow, esta obra no me la puedo perder, o esto es más importante de lo que estoy mirando, lo que estoy leyendo. Eso es por un punto, ¿no? Y creo que se cae, y para mí esto es pedantería, ¿no? Totalmente pedantería. Y incluso entender la crítica no es aceptarla, pues, porque a veces la crítica levanta cosas que son, pues, no sé ni cómo ni por qué, pues, ¿no? Y la historia nos ha enseñado, por ejemplo, ¿no? Tomemos a Clemente Palma, pues. Clemente Palma y Vallejo, o sea, y con ese ejemplo es más que obvio que si bien es cierto, la crítica puede, digamos, regodearse de un montón de teorías y de formular objetivamente quizás el análisis del fenómeno y la valoración de la obra como producto del mismo, pero eso no quiere decir que sea la palabra oleada y sacramentada, ¿no? Al fin y al cabo, las valoraciones cambian de acuerdo a la época, porque cada época tiene diferentes formas de apreciación, de valores, digamos, de regulaciones, ¿no? Que la misma sociedad se impone conforme el avance de su propia sociedad. Entonces, hasta incluso la crítica es una fotografía del momento, ¿no? De la valoración del autor en un momento determinado. Entonces, también hay que entender que la crítica se limita, no es como la obra en sí misma que se enriquece, que se va a enriquecer con el paso del tiempo, ¿no? Es como si ahora me imaginen la valoración que tenían los comentarios reales cuando se incluía dentro del libro de historia y ahora que se le ha destinado a los textos de literatura. Cuál es la belleza que se encontraba en un momento y la que tiene ahora. Igual pasaría con el Quijote. O sea, hay cosas que van a ir variando, cambiando. Creo que es parte de esto, ¿no? Este fenómeno. Claro, pues lo que decimos, Sí, ¿no? Con Carlos, a Carlos. ver, vamos No, solamente quería decir, no, lo que coincidimos con Carlos es que, pues, que hay una crisis en la crítica literaria, pues, ¿no? Y precisamente el rol de crítico ha sido desplazado por un rol
el crítico ahorita ya no es crítico, es publicista, ¿no? Porque si tú lees las contraportadas de grandes libros, no dice, no, la mejor novela de los Ah, sí, últimos 20 claro. años, pero no dice por qué. Entonces el crítico se vuelve publicista y es donde este vacío de la crítica literaria, donde entran pues los opinólogos, no las personas no preparadas en esto y son los que lamentablemente malinforman al espectador, ¿no? Eso solamente quiero agregar. Sí, muy bien, Jeremías, gracias por la opinión también. Y bueno, menos mal que se pusieron de acuerdo en algún punto, tenían que ponerse de acuerdo desde la edición anterior, están peleándose. Pero eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bonito porque de alguna manera se forma la discusión y las redes están que explotan. Ay, Lamentablemente pero lo que va a Jeremías, ocurrir... Yosimar, no estamos peleando. Esa es otra No, no, mala no, concepción, creo. no, Estamos lo que... compartiendo punto de lo- vista. Porque claro, no, no, no. de pronto todas las personas que nos escuchan van a pensar que cuando dos jóvenes intercambian, o tres jóvenes, o los que fuesen, intercambian posiciones o puntos de vista, están necesariamente peleados. No peleamos porque no somos dueños de la verdad, más bien estamos en el intento desbocado Claro. por querer aprender, ¿no? Y sería bueno, Bueno, dar la última lectura a los comentarios, creo que hay algunas sí, intervenciones sí, interesantes. sí, a eso iba, a eso iba, muchachos. Muy bien, a ver, Alex Albornoz dice, en la prensa rige la libertad de empresa, que sus dueños le exigen al Estado, y no la libertad de prensa, donde se supone debería primar la ética periodística y el entendimiento de los derechos humanos. Siendo objetivos, el espectro radioelectrónico es un patrimonio común que el Estado da a concesión. Por lo tanto, no le pertenece a ningún grupo mediático. No puede existir pluralismo cuando la oposición del mercado es la que prima. Recordar que los medios viven cobrándole al Estado cuantiosas y ahí puntos suspensivos, ¿no? Ahora, por otro lado, Leonardo Guevara Marín, le mando un abrazo a Leo, dice, creo que un texto debe ser sencillo y agradable para leer, sobre todo para una persona que recién empieza con la aventura de coger un libro. Claro que sí, en eso sí estoy de acuerdo con Leonardo. Ahora, Ale Yubi dice, ¿qué opinan que sea más importante un cambio de los medios de comunicación o un cambio de la educación acerca de los buenos hábitos con respecto a la lectura y el conocimiento de la información fidedigna? Ya está, esos eran los comentarios, ¿no es cierto? A ver, ustedes, vamos a dar una pincelada final para ya empezar con lo otro, ¿correcto? Ya, porque ya es una hora, ya la gente, tú sabes que la atención a veces, ¿no? Digamos, flaquea, entonces vamos a dar una pincelada final a esto. ¿Qué opina Uh, Carlos? ¿Qué opina Jeremías? bueno, que dice Carlos, Carlos, tú primero. Ya, primero yo quiero agradecer las preguntas y las intervenciones últimas. Primero saludar a mi amigo Alex Albornoz, es un comunicador, un gran comunicador, y también pues a todos los que nos están escuchando, mi amigo Alex tiene una sesión también de conversación que se llama Desde el Búnker, que les recomiendo, siempre yo lo escucho todos los jueves, es super HMA muy bueno y se tocan temas interesantes también, y es bueno que nos demos la mano para que la gente pues utilice las redes y comience pues a conversar y a discutir, ¿no? Y lo que él mencionaba me parece interesante, ¿no? La posición de la empresa, ¿no? La idea de no libertad de prensa, sino libertad de empresa, que ese es otro punto bastante, escabroso, ¿no? Volvemos a la idea del control de parte de los intereses del dueño de la empresa, del dueño del medio de comunicación, ¿no? Y por otro lado, pues lo que menciona Ale Yubi, que me parece interesante, pero yo le diría a esta señorita que nos está escuchando que no habría que poner esa disyuntiva, ¿no? Entre qué cosa es lo más importante. Yo creo que ambas cosas van de la mano. El tema de la modificación de los medios de comunicación, de una u otra manera, depende mucho de la transformación del proceso educativo. O sea, no estamos hablando que solamente deberíamos cambiar el tema de la educación al respecto de los hábitos de lectura, sino que se debe cambiar todo el tema educativo, que es otro punto también importante que se debe afrontar, porque dentro de la lógica de los colegios está la visión de que el estudiante ingrese a la universidad. Ahora la pregunta es, ¿se quiere profesionales? ¿La educación es para crear profesionales o para crear ciudadanos? Ese es un gran punto de debate. O sea, es decir, se nos vende como que la universidad es lo mejor que nos puede pasar en la vida,
¿verdad? Cuando, sin embargo, existen personas que siendo universitarios, que siendo egresados con un título, dos maestrías o doctorados incluso, no la pasan bien. O sea, Sí, pues. creo que también es parte de una fantasía y de acuerdo a eso también se vuelve a abrir el gran abanico de oportunidades universitarias, ¿no? Desde, me acuerdo antes de la que llegue la SUNEDU, había universidades desde 150 soles mensuales hasta pues la Pacífico, ¿no? O sea, o la Universidad de Piura, o sea, eso eran los, digamos, el gran abanico que se ofrecía. O sea, teníamos universidades para todos los bolsillos, o sea, títulos, profesiones para todo el mundo, títulos para todos, o sea, no te quedes sin tu título, ¿no? Llévate 2 por 1, una cosa así. Y ese 2 por 1 incluso sucede, ¿no? Hay universidades que te dan, por ejemplo, si tú estás estudiando y tu hermano quiere ingresar, tu hermano paga la mitad, no tiene media beca. Eso es con promoción, viene el asunto, o sea, ya es otro punto, ¿no? Yo consideraría la pregunta de Ale Yubi no necesariamente como separadas, ¿no? No como que una es más importante que la otra, sino que yo considero que es dialéctico, que existe una relación entre ambas y que se necesita la mejora de uno para que avance la otra, ¿no? Y viceversa, y viceversa. Sí, 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 es verdad. Bueno, muchachos, ha sido una conversación bastante buena el día de hoy. Hay temas que se han quedado todavía, digamos, por ahí en el aire. Igual, por ejemplo, yo me quedo con este comentario de alguno de los teleaudientes o teleoyentes el día de hoy, ¿no es cierto? Y decía que habíamos tocado un punto muy importante, ¿no? Pero solamente eso era la punta del iceberg. Eso es verdad. En una charla de más o menos 1 hora y tanto no vamos a discutirlo todo y tampoco vamos a llegar pues digamos, a soluciones evidentes, ¿no? Simplemente este es un espacio de opinión y donde de alguna manera cada uno da su parecer y da algunas posibles soluciones, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Saludos a mi compañero Luque, a mi amigo, que qué bueno que esté viendo acá el programa, pero queríamos cerrar el programa el día de hoy hablando de dos escritores muy importantes, ¿no? Primero, yo creo que debemos hablar y mandarle un gran abrazo al maestro Marcos Yauri Montero, estuvo de cumpleaños el día de ayer, si mal no me equivoco, y creo que todos aquí lo hemos podido conocer. Yo me acuerdo mucho del maestro Yauri, a ver si comentamos un poquito algunas anécdotas del maestro Marcos Yauri Montero, ganador del premio Casa de las Américas de Cuba, ¿no? Yo me acuerdo mucho del Café La Paz, donde lo conocí al maestro Marcos Yauri. Cuando estudié en la maestría de la Universidad Católica, lo pude invitar digamos, a uno de los coloquios que pudimos organizar en la universidad. Él estuvo muy contento y a veces he recibido algunas llamadas del maestro, ¿no? Una persona que siempre está dispuesta a dialogar con los jóvenes escritores, a mostrarse siempre dispuesto al apoyo franco y sincero. Y desde aquí yo le mando un fuerte abrazo, maestro Marco. Y también queremos hablar sobre la publicación que ha sacado Cielo Gris, ¿no? Del maestro Marcos Yauri. A ver si Jeremías nos puede comentar un poco y por ahí puede cerrar Carlos. Claro, no, sí, un saludo a Marcos Yauri también, tengo el agradable placer de haber conocido por medio de Jorge Terán, ¿no? Quien cierta vez me invitó después de la feria del libro a tomar un café con él y pudimos conversar y también lo volví a conocer con Carlos, ¿no? Fue un reconocimiento, ¿no? Porque ya lo había leído más, había leído justamente Eurídice el Amor o El Amor, una novela muy recomendable. Y bueno, lo último que leí fue Me parece un caballo, que también es otra novela muy buena, y justamente se la expropié al amigo Carlos de su casa. Ya devuélvemela, ya devuélvemela. Y bueno, es una muy buena novela. Maestro Yauri tiene me encanta ese registro intimista que tiene. eh, y algo interesante que he notado, pues, uno es que, por ejemplo, he leído autores mayores, pero que cuando llegan a hablar de tiempos modernos, hablan con nostalgia. ¿No? Un ejemplo, ¿no? En el cine Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que él habla sobre la actualidad, no habla con cierto conservadurismo, cierta añoranza del pasado, todo tiempo está mejor. Yauri no, Yauri se adapta a los tiempos. Los narradores son narradores muy actuales, que es un ejemplo simple, ¿no? En la narrativa tú puedes ver cómo sus narradores utilizan, no sé, laptop, ¿no? iPhone, smartphone, utilizan y se adaptan, se mueven en el mundo, pero siempre hay este conflicto, ¿no? Y eso es muy recomendable a Marcos Yauri.
con respecto a la novela que publica Silvio Gris, no es una novela muy buena, que es muy, muy cómica, no es para pasar un buen rato, ¿no? Riéndose. Saludos a la editora, a la diseñadora. Saludos también a Carlos, que él fue el culpable de todo esto, pues, ¿no? También quiero aprovechar para saludar a algunos compañeros que han comentado, ¿no? Carlos Rodríguez, un comentario muy, muy bueno, ¿no? Justamente también es profesor de historia, él es y él también está en esa problemática como dice Carlos, bueno, el tocayo Carlos Rojo, de crear lectores, ¿no? Crear conciencia. ¿Ya? Y también Alejandra Yubi, ¿no? Que es fue una alumna hace tiempo. Ahora me alegra que estudia psicología, ¿no? Que esté con esta propia conciencia crítica, ¿no? De plantear, cuestionarlo todo, me agrada. Tuve esos años como alumna. Bueno, y recordemos que también se celebra bueno, es un onomástico, no, obituario de Hemingway, ¿no? Y ayer también fue cumpleaños de Kafka, ¿no? Que también son dos escritores importantes. Así Bueno, es, precisamente ahora vamos a ir a eso. Sí. Carlos, ¿tú qué dices? Bueno, yo, bueno, hablando un poco del maestro Marcos Yauri, ¿no? En realidad, mi acercamiento al maestro fue por un evento que hicimos cuando era estudiante en la Villarreal, bueno, sus años, pues, mozos, 2000, si no me equivoco, 2009, ya hace unos cuantos años. Sí, yo recuerdo, hicimos un evento. Antes que haga una Sí. sí, Carlos, yo recuerdo mucho ese evento porque fue el primer evento donde participé en una actividad literaria, porque ustedes nos invitaron, nosotros teníamos un grupo en la universidad y ustedes nos invitaron a participar de ese evento, ¿no? Sí, así es. Sí, me acuerdo mucho. Que terminó con un número claro de una revista, sí, me acuerdo. Claro, y justo sí, en ese evento no fue creo, que yo conocí a Marcos. Ah, sí. Claro que sí, Claro, sí. claro. Sí. Yo me acuerdo que en ese evento yo hice un trabajo sobre el primer libro que yo leí de Marcos Yauri, pues, que es Torres de la Soledad, que es uno de los poemarios más hermosos que he podido leer de toda la obra de Marcos. Yo sé que muchos se lo han de conocer, quizás los jóvenes que nos están escuchando hayan escuchado a Marcos y sobre todo leído su narrativa, pero la poesía de Marcos Yauri es muy, muy buena, ¿no? Es muy sutil. Yo tengo varios versos en mi cabeza, por ejemplo, cuando dice Yauri en este poemario Torre de la Soledad, ¿no? Soy un leño que ardiendo se destruye, o tiene otro verso hermoso que dice, por más dulce que sea tu recuerdo, amor mío, cuando piensas en mí, no me salvas de esta Babel, dice, o sea, y es completamente cerrado sus poemas del maestro, ¿no? Y bueno, después llegaron las novelas y todo el tema, ¿no? Y también yo le doy un gran saludo al maestro Marcos Yauri. Ayer cumplió 90 años de vida y lo más gracioso, ya que viene una cosa que me parece interesante, y en esta característica siempre siento que Yauri se asemeja mucho a Jeremías, ¿no? Tú sabes que Jeremías es el hombre de las 1000 novelas. Cada vez que pasa una semana, el hombre ya escribió 2 novelas. Y Marcos Yauri, siempre que nos reunimos en el Café de Paz, que es este café que está ahí por el Parque Kennedy, siempre me dice, ¿no? Carlos, te doy mi última novela, creo que ya no escribo más, ya aquí quedo, ¿no? Ya, él mismo se pone la cruz. Siguiente reunión, Carlos, he escrito ese otro libro, y me saca otra, y justo ayer que hablaba con él por teléfono, saludándolo por su cumpleaños, me decía, sí, Carlos, tengo un poemario y una novela inéditos que quiero pasártelos para que puedas conversar entre amigos, no vaya a ser que se malogre mi máquina. Dice, siempre tiene esta curiosidad, siempre tiene esta peculiaridad el maestro Marcos Yauri, y siento que esa es la tarea del autor, del escritor, ¿no? Marcos Yauri tiene esta situación, y yo creo que es una recomendación, digamos, que no puede faltar, es un escritor que no puede estar ausente en nuestras bibliotecas, es un referente, y por encima creo que, si bien es cierto, hay grandes escritores nacionales, pero Marcos Yauri se ha adjudicado grandes obras, ¿no? Yo creo, por ejemplo, si hacemos a ver, un repaso entre, por ejemplo, no sé, el otro grande de Ancash es Colchado, pues, ¿no? Y Colchado es un gran escritor. ¿Cuántas obras, digamos,
top tiene Colchado. Sería bueno de hacernos Un referencia. rosa cuchillo. Un rosa Claro, cuchillo. Y, Rosa y en Cuchillo, el caso, y en el caso de, por ejemplo, a ver, el maestro Gutiérrez, pues, ¿no? Este gran escritor piurano. Miguel Top Gutiérrez. La vez del tiempo, poderes secretos. 2, 3. El mundo de Xochitl. Ya, un mundo sin Churchill, ya, es interesante ya. Pero el maestro Yauri por lo menos se adjudica 5. Sí, claro. La vez de Por lo un menos. caballo. Y ahí Claro, puedes aumentarle a María Colón, Euridice el amor, ¿no? Euridice el Gabardín. amor. No me preguntes, no me preguntes quién ha muerto. En fin, o sea, creo que en Otoño después de 1000 años también son novelas top. O sea, creo que tiene muy buenas novelas, Oye, monumentales, creo yo. el viejo Saurio se retira de Miguel Gutiérrez también, ¿ah? No es olvidar, ¿ah? El viejo Saurio Ya, se retira. pero ahí estamos metiendo todos los libros. O sea, yo me refiero a las obras que marcan, por ejemplo, un hito, ¿no? Y algo interesante que decía Jeremías es que Yauri se reactualiza. La novela que nosotros editamos y ya hemos publicado, que es Cuando la risa es fiesta, es una novela, digamos que dista de toda la producción literaria de Yauri, ¿no? Y me parece que ahí el maestro está reactualizándose. Él, ¿no? Está volviendo a tomar otro camino dentro de la narrativa y ahora espero con ansias lo que acaba de escribir, ¿no? O sea, siempre es una nueva invitación al maestro Yauri, desde aquí pues un gran saludo y desde ya a todos los que nos ven estamos trabajando la otra novela, ¿no? Euridice el amor, justamente que Jeremías había mencionado, porque desde Cielo Gris estamos preparando lanzar texto por texto la colección de la biblioteca completa de Marco Yauri Montero, que incluiría pues los trabajos que tiene como novelista, los trabajos de poesía y también las recopilaciones que él tiene como las tradiciones ancashinas, ¿no? Que es un texto interesante que para mí y creo que algunos otros críticos sirve de base para lo que posteriormente harán otros escritores, incluso el mismo Oscar Colchado, en relación a la saga Cholito, ¿no? Que tiene mucho que ver con el texto de tradiciones ancashinas, pero ya que poco a poco iremos sacando, y desde aquí un gran saludo, y espero que a los jóvenes y lectores que nos están escuchando y mirando en este momento, pues se animen y vayan corriendo desesperadamente a internet, googleen un par de poemas, googleen algo de su novela, algo de su narrativa y lo vayan conociendo, ¿no? Así es, no hay mejor homenaje que ser un escritor que no sea leyéndolo, ¿no? Eso sí es muy importante. Y finalmente, pues, como decía nuestro amigo Jeremías, ¿no es cierto? Vamos a, digamos, a celebrar, ¿no es cierto? O vamos a conmemorar de alguna manera, pues, el fallecimiento, mejor dicho, de este Ernest Hemingway, ¿no? Yo tengo 10 datos de Hemingway, no sé si ustedes, por ahí voy a soltar, digamos, el Los top 10, 10 de los 10 de 10 de Hemingway. ¿no? Pero dilo con Pero, la voz de Dross, pues dilo con la voz de Dross. Estos no, son. bueno, 10 datos de Ernest Hemingway. Primero, ustedes Obvio, saben que jodiendo. Hemingway fue aficionado al boxeo y a la pesca. De hecho, por eso una de las novelas tan importantes, El viejo y el mar, tiene que ver mucho con esas aficiones de Hemingway, ¿no? Otro dato de Hemingway es que participó en la Primera Guerra Mundial en 1918. Él fue conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial, viajó a Italia, ¿no es cierto? Ahí participó de alguna manera, pues, en la Primera Guerra Mundial y en 1930 también va a participar, digamos, en la Guerra Civil Española, por si acaso, ¿no es cierto? Ahí es donde surge esta gran novela, Por quién doblan las campanas, ¿no? ¿Se Qué acordarán raro que ustedes? Hemingway no se quedó en su casa solamente escribiendo, ¿no? Qué raro. Uy, te mandó Es un que era chiquita, creo corresponsal que de guerra. Era corresponsal de guerra. era corresponsal de guerra, así es. Otra cosa es que hay una curiosidad de Hemingway, no sé si ustedes han escuchado esto, pero escribía parado y con zapatillas. O sea, Hemingway no podía escribir sentado, siempre escribía parado y con zapatillas. Y es más, por estas horas, ¿no es cierto? Si él estaba escribiendo, no podía ser interrumpido por nadie. O sea, era alucinante digamos, su estilo para escribir, ¿no? Otra cosa es que en 1950 ya anunciaron su muerte. O sea, él muere en 1961, pero en 1950 habían anunciado su muerte.
O sea, publicaron en los periódicos del New York Times que él había muerto porque había tenido 2 accidentes aéreos en África. Y entonces la gente se pasó la voz, murió Hemingway, ¿no? Y ahí está. Otro dato adicional, la ultimita, parezco la Magali de la literatura, ¿no? En 1950, ¿no es cierto? En 1950, perdón, en 1954, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, bueno, lo declaran el Premio Nobel de Literatura a Hemingway, él no va a recibir el Premio Nobel. Mucha gente creía que el único que había sido el rebelde era Bob Dylan, ¿no? Y no, la verdad que fue Hemingway, ¿no es cierto? También en 1954, pero no es por una condición de estar en contra de la academia, sino porque tenía problemas de salud, ¿no? Y por eso es que él no pudo recibir en el 54 personalmente el Nobel, ¿no? Pero sí se lo atribuyeron a él, ¿no? Y bueno, otro dato adicional es que en 1961 pues se suicida. ¿Qué día fue? Un día 2, ¿no? 2 de julio, ¿no? Un 2 de julio del 61 se suicida con la escopeta que él más quería, se suicida. Y este mismo problema ya lo había tenido su hermana, se había suicidado, su padre se había suicidado, su madre se había suicidado, ¿no? Y a pesar de que había sido pata de Fidel Castro, ¿no? Después tiene una repulsión hacia él porque como Fidel Castro empieza a nacionalizar todo el patrimonio de Cuba, incluidos sus bienes, ¿no es cierto? Entonces él se tiene que alejar de Cuba, ¿no? Alucinante, ¿saben por qué? Porque el Estado cubano todavía tiene 2000 manuscritos de Hemingway, ¿eh? Que no han sido publicados y que los tiene ahí ocultos, ¿eh? O sea, alucinante los datos que pude encontrar sobre Hemingway, ¿no? Y no sé si ustedes quieren hacer una semblanza del escritor, pero desde acá lo recordamos con cariño también. Esos datos son del BBC. Claro, yo los he sacado así calientitos, ¿no? También fue por si acaso, y ahí no lo sabía, ¿no? Pero fue un espía secreto de la KGB, ¿ah? También, ¿ah? O sea, alucinante porque la participación de Hemingway también rozó con lo político o estuvo involucrado con el aspecto político. O sea, alucinante, ¿no? Un escritor polifacético, ¿no? Si se quiere llamar así, ¿no? Otra cosa importante es que creo que una de sus nietas fue actriz de Hollywood, ¿no? Y también suicidio, o sea, no fue con su padre, también fue con sus hijos, sus nietos, ¿no? Y aparte que influenció mucho a Brandon Chenique, ¿no? Él tiene una tesis sobre Hemingway, pues, ¿no? Así es. Sí, sí. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿Quieres hablar de Hemingway o vamos a hablar de literatura orgánico, de Gramsci o no sé? No, yo me parece que Hemingway pues cumplió su rol, ¿no? O sea, totalmente, bueno, consecuente, ¿no? Tenía que hacer el papel. O sea, literalmente la función y la actividad del escritor no se queda eminentemente en el acto solitario de la escritura. Y no sé si a eso se le denominaría ser un escritor orgánico, en el sentido que se plantea, ¿no? Pero sí creo que es un escritor con conciencia, porque la literatura no puede ser, como decía Scorza, una solitaria columna de rocío. Y eso lo menciona claramente, ¿no? Como decía en el mismo poema, Scorza habla, mi corazón no sonreirá, ¿no? Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos. Eso es, aunque lo dice al revés, pero la situación es esa, debemos tener ese tipo de reacción. Lo que sí es una pena es el suicidio, ¿no? El suicidio para mí es una pena porque obviamente hay cosas que escapan ya del control, ¿no? Y es una decisión que obviamente yo me entristece, pero no la cuestiono ni la critico, pero sí me entristece porque siento que hay un escritor que muere, nos deja un montón de cosas por leer, ¿no? Siento esa ausencia, ¿no? Pero en fin, sí, celebro de todas maneras que uno de los comentarios y a la alegría que nos dejó Hemingway en su paso por esta tierra y nada. Igual espero yo mucho de ustedes en cuanto a sus escrituras y la verdad es que abiertamente no estoy muy contento de haber coincidido en esta vida con ustedes, grandes amigos, y sé que estas conversaciones pues llegarán a mejor punto porque, bueno, nos reímos un poco, discutimos y sobre todo aprendemos, que es la parte más importante, ¿no? Así es, Carlos. El mismo efecto para los dos. Y gracias. Bueno, Melissa, finalmente, la vamos a decretar fan destacada de esta edición a Melissa, ¿no? Porque ella ha
comentado mucho, y ella se acuerda también que después de esta celebración de Marcos Yauri nos fuimos a comer un chifita, ¿no? Entonces, bueno, esa es la anécdota que queda en la noche. Gracias a todos por haber asistido a esta nueva edición de Conversemos. Ya saben también que está Cuando la risa es fiesta, editada por Carlos Castañeda, ¿no? De la novela del maestro Marcos Yauri Montero, una novela corta, pero es una novela potente, alegre, y entonces, pues, gracias a los que estuvieron acá, gracias a los que manejaron su comentario o manifestaron su comentario el día de hoy, ¿no es cierto? Y bueno, será hasta el otro sábado. Estimado, no te olvides el día profesor, día del maestro. Perdón. Lunes, ¿verdad? Lunes, para todos los maestros, para todos los colegas. Quizás de repente una semana podemos abordar el tema de literatura y educación, ¿no? En honor a los maestros. O Claro, de repente sí, podría ser un tema, ¿no? Para hablar. Literatos que fueron maestros, ¿no? Queda entonces literatura y educación para la siguiente semana. Listo, chicos, gracias. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a todos y bueno, que tengan buena noche. Chao, Carlitos. Chao, Jeremías. Cuídate. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao.